¿Por qué estás tan ansioso? ¿Y si tu ansiedad fuera el precio de huir de la libertad? ¿Qué pasaría si la enfrentaras de frente? Si estas preguntas incomodan, es porque la respuesta no es simple. Sartre nos confronta con la idea de que nuestra angustia proviene de nuestro mayor privilegio, la libertad. ¿Pero qué significa eso para ti? ¿Estás viviendo o simplemente buscando alivio? Lo que estás a punto de descubrir puede ser exactamente lo que te faltaba para enfrentar esta verdad. La vida comienza cuando enfrentamos lo que nos atormenta desde siempre. La filosofía intenta descifrar la condición humana como un archivo infinito sobre nuestras inquietudes, aquellas que surgen simplemente porque existimos. Pero he aquí la cuestión. ¿Por qué algunos enfrentan crisis existenciales mientras otros parecen inmunes? ¿Cómo es posible sentir un vacío incluso teniendo todo para vivir cómodamente? Y lo más intrigante, ¿por qué insistimos en negar nuestra responsabilidad sobre nuestras propias elecciones? En el siglo XX, el filósofo francés Jean-Paul Sartre se sumergió en estos dilemas y nos dejó reflexiones que resuenan hasta hoy. En su obra monumental, El ser y la nada, y en conferencias como El existencialismo es un humanismo, analiza esa inquietud que puede alcanzarnos en cualquier momento. Sartre nos desafía a pensar sobre lo que significa estar libres, de las trampas de la vida, de la autenticidad y sobre todo del concepto de mala fe, cuando nos mentimos a nosotros mismos para evitar las consecuencias de la libertad. Pero calma, antes de continuar, una advertencia. Voy a simplificar muchas cosas. El ser y la nada tiene más de 1000 páginas y sería imposible cubrirlo todo aquí. Mi objetivo es abrir una puerta hacia las ideas de Sartre, para cuestionar lo que tiene sentido y lo que podemos dejar de lado. Si estás listo para este viaje filosófico, vamos a explorar el concepto central de su teoría, la libertad. Y créeme, es mucho más pesada de lo que parece. Sartre nos regala una frase aparentemente simple, pero cargada de significado. Estamos condenados a ser libres. Por un lado, suena liberador. Por otro, carga un peso casi insoportable. Y es exactamente eso lo que él quiere decir. No se trata de elegir entre chocolate o vainilla, sino de algo mucho más profundo. Una libertad que implica responsabilidad. Para Sartre, la libertad no es solo un don, también trae un vacío, una incompletud que nos inquieta constantemente. La condición humana está marcada por ese nada. Pero cuando él habla de la nada, no se refiere a un vacío literal, sino a una ausencia de plenitud. Piensa en un objeto inanimado. Una piedra es solo una piedra. No desea cambiar, no siente angustia, simplemente existe. Sartre llama a esto ser en sí. Objetos. Tienen una paz que nosotros, los humanos, jamás tendremos. Somos diferentes. Sartre nos clasifica como seres para sí, porque tenemos conciencia de nosotros mismos y de lo que nos falta. Somos capaces de imaginar lo que podríamos ser, lo que deberíamos hacer. Y esa conciencia nos da el poder de elegir, pero también nos coloca frente al abismo. El contraste entre lo que somos y lo que podríamos ser. Ese abismo es la nada de Sartre, el espacio entre la realidad y nuestras proyecciones hacia el futuro. Y es ahí donde surge nuestra angustia. Ser libres para imaginar y actuar también significa ser responsables por nuestras elecciones. Esa libertad genera vértigo porque nos expone a la incertidumbre y al peso de las consecuencias. La filosofía de Sartre no ofrece un manual sobre cómo lidiar con ese vacío, ni consejos prácticos. Pero ese es justamente el mensaje. Necesitamos aceptar la incertidumbre, abrazar la incompletud y transformar esa nada en impulso para crear, decidir y tal vez encontrar sentido.
El vacío puede ser incómodo, pero es ahí donde ocurre la vida. Y también es lo que nos permite reinventarnos sin parar. Hasta aquí todo claro. Es en este punto donde Sartre avanza, tomando la idea de la angustia de Kierkegaard para expandir su filosofía. Kierkegaard diferencia el miedo y la angustia. El miedo se enfrenta a amenazas externas, mientras que la angustia nace de esta inquietud interna. Surge cuando nos damos cuenta de lo que podemos hacer, de las elecciones que tenemos. Es el vértigo de la libertad. Y es ahí donde Sartre lanza su famosa frase: estamos condenados a ser libres. Tanto él como Kierkegaard llegan a la misma conclusión. Allá dentro de nosotros, nada nos impide tomar cualquier decisión, incluso las más autodestructivas. Para ilustrarlo, Sartre describe a alguien caminando al borde de un precipicio. En ese escenario, dos emociones surgen juntas. El miedo, esa punzada en el estómago al imaginar un tropiezo, un resbalón o un empujón. La solución parece obvia. Cuidado donde pisas, atención al entorno. Pero la segunda emoción, esa es más traicionera. Es la angustia que viene con la terrible percepción. ¿Y si quiero saltar? La mente entonces juega con esa idea. Inventa razones, despierta tentaciones que ni sabíamos que teníamos. Aquí, Sartre toca el punto crucial. La ansiedad es un recordatorio incómodo. Nos recuerda que somos totalmente libres y que la libertad trae una carga, una responsabilidad inmensa por cada decisión que tomamos. No hay cómo huir de las elecciones que hacemos, incluso en piloto automático. Sí, hasta esas fueron decisiones conscientes, aunque finjamos que no. Es parecido a los pensamientos intrusivos que algunas personas con TOC describen. Ideas impensables como patear una silla o herir a alguien. Momentos así nos revelan algo perturbador. Somos capaces de ir contra todo lo que creemos. Sartre llama a esto la angustia ante el futuro, el vislumbre del abismo de nuestras posibilidades. Pero también existe la angustia del pasado. No es exactamente arrepentimiento, es algo más profundo. La conciencia de cuán frágiles son todas las promesas que hacemos, ya sea de actuar de cierto modo o de evitar ciertas actitudes. Él cita las cartas de Dostoyevsky, quien vivía jurando abandonar el juego, pero con cada promesa se daba cuenta de que, en el fondo, nada realmente lo impedía de romperla. Frente al espejo, se veía una vez más encarando el vacío de sus propias decisiones. Al final, aquellas promesas no pasaban de ser palabras llevadas por el viento, sin poder real, a menos que fueran sostenidas por acciones en el ahora. La libertad de elección es tanto un don como un peso. No creas que puedes planear todo con la garantía de que será definitivo. Esa opresión en el pecho que sentimos sobre el pasado o el futuro está ligada al hecho de que, incluso asumiendo compromisos y principios, nada nos ata. En cualquier instante podemos reconsiderar, cambiar de rumbo, romper nuestras propias reglas. Y, seamos sinceros, eso da miedo. Al fin y al cabo, la libertad en su esencia exige renovación continua. No basta con definir valores y seguirlos como si fueran inmutables. Es necesario revisitarlos, reafirmarlos y a veces reinventarlos. No es difícil entender por qué esto genera tanta ansiedad. La idea de ser totalmente libre, sin límites que restrinjan nuestras elecciones, puede ser asfixiante. Nietzsche captó bien esto al hablar sobre la muerte de Dios. Al retirar un orden divino o un destino predeterminado, quedamos solos con el peso absoluto de nuestras decisiones. No hay un manual fijo ni un camino correcto. Somos lanzados a un mundo vasto e incierto donde tenemos libertad para actuar, pero también para errar grandiosamente.
Esa libertad total es tanto un privilegio como una carga inmensa. Como dijo Nietzsche, es una oportunidad, pero también un fardo, porque no somos solo responsables de nuestros actos, somos los creadores de los principios que los guían. No hay nadie a quien culpar, ninguna estructura universal para absolvernos, solo nosotros, intentando encontrar dirección en medio del caos, enfrentando el juicio externo y tal vez el peor, el nuestro propio. El dilema se agrava al darnos cuenta de que esa libertad permite elecciones destructivas o moralmente dudosas. Esto explica por qué pensadores como Schopenhauer y Dostoyevsky reflexionaron tanto sobre el impacto del declive religioso. Sin creencias fijas, nos enfrentamos a un abismo de posibilidades, muchas de ellas aterradoras. Curiosamente, es en los momentos de mayor tranquilidad cuando la conciencia de la libertad se intensifica. Cuando estamos enfocados en sobrevivir o inmersos en algo que exige toda nuestra atención, olvidamos momentáneamente ese peso. Pero al alcanzar la estabilidad, esa cuestión resurge como una sombra que nunca se disipa. Al final, tal vez el verdadero desafío sea aceptar esa libertad sin dejarnos paralizar por el miedo a equivocarnos. Pues es justamente ese poder de elección el que nos permite, día tras día, construir la vida que queremos. ¿Alguna vez reflexionaste sobre el peso de la libertad? Esa angustia surge cuando percibimos la dimensión de la responsabilidad en cada decisión. Si es algo tan aplastante, ¿por qué no nos sentimos todos inmovilizados por ello? Sartre propuso una explicación interesante. Algunas personas sienten esa angustia de forma intensa, pero la mayoría encuentra formas de evitarla. Una de esas formas, tal vez la más intrigante, es lo que él llama mala fe, mauvaise foi. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has querido escapar de ti mismo? Cambiar esa libertad abrumadora por algo más simple, que no exigiera tanto pensar. Tal vez volverte una piedra, un perro, o al menos alguien con una identidad fija e inmutable. ¿Eso no aliviaría un peso de tus hombros? La verdad es que, en tiempos de crisis, esta cuestión se vuelve aún más evidente. Como en esa etapa en la que ya no eres joven y tratas de encontrar tu lugar en el mundo. O cuando los hijos se van de casa y tu rutina pierde sentido. En esos momentos, la autonomía que tanto valoramos puede parecer una carga insoportable. Pero, en lugar de encararla, muchas veces nos ilusionamos. Y es ahí donde entra la mala fe. Sartre define este concepto como un tipo de autoengaño, pero no en el sentido común de mentirse a uno mismo sobre algo simple. Es más profundo. Se trata de negar la propia libertad, como si fuera posible huir de la responsabilidad que ésta implica. Parece abstracto, ¿no? Pero como él lo explica, esto se vuelve más claro con ejemplos de la vida real. Asumimos roles. Piensa, por ejemplo, en un camarero. Sonríe, es atento, recomienda platos y conoce el menú. Todo eso es casi una actuación, un desempeño bien entrenado que forma parte de su trabajo. Esto no quiere decir que viva en la mala fe, siempre que sea consciente de que está interpretando ese papel porque eligió hacerlo. No hay problema. El problema surge cuando empieza a creer que es solo eso, como si su identidad estuviera completamente reducida a la función de camarero. En ese momento, se engaña al intentar limitarse a algo fijo y seguro, negando la libertad de ser mucho más que eso. En el fondo, la mala fe es un intento de huir de la verdad incómoda de que somos libres para decidir quiénes somos en todo momento. Como sugirió Sartre, aceptar esa libertad puede ser difícil, pero es la única manera de vivir plenamente. Así que la próxima vez que te escondas detrás de un papel,
vale la pena preguntarte: ¿estoy siendo sincero conmigo mismo o estoy huyendo de la responsabilidad de ser libre? Sartre tenía una visión fascinante sobre cómo las personas se definen. Él creía que la mala fe ocurre cuando alguien decide que su identidad es algo fijo e inmutable. Tomemos al camarero como ejemplo. Empieza a creer que es un camarero, no solo alguien que trabaja como tal, sino que esa es su esencia y su única posibilidad. Para Sartre, eso es mala fe. Es un tipo de creencia, porque implica un salto para aceptar esa identidad como una verdad absoluta. Pero es mala, porque según él, esa creencia es ilusoria. Y peor aún, representa la negación de la libertad de reinventarse. En el centro de esto está el deseo humano de ser algo definitivo, sin más decisiones que tomar. Seamos honestos. ¿Quién nunca ha sentido ganas de escapar del cansancio de decidir todo el tiempo? Esa búsqueda de una identidad fija incluso recuerda algunas ideas del budismo sobre el desapego. Pero Sartre lo ve de otra forma. Para él, el núcleo de la mala fe es la negativa a aceptar la responsabilidad que viene con la libertad. ¿Recuerdas la famosa frase del tío Ben en Spider-Man? Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Sartre diría que lo mismo aplica aquí. La angustia que llevamos, según él, viene exactamente del peso de saber que nuestras elecciones son nuestras, así como sus consecuencias. Es como si estuviéramos en un juego colectivo en el que todos intentan culpar al otro, olvidando que cada uno eligió estar allí. Incluso en un universo determinista, donde la libertad se interpreta de forma compatibilista, esta idea puede tener sentido. Pero no entremos en esos detalles ahora. La cuestión es, al verse solo como camarero, esa persona renuncia a su autonomía, aliviando el peso de la libertad. Sartre diría que eso es huir de la responsabilidad, escondiéndose tras un rol social. Pero aquí surge un punto interesante. La solución no es simplemente ser uno mismo. Parece fácil, ¿verdad? Solo que para Sartre, esta idea puede ser otra trampa. La afirmación «yo soy así y punto» puede convertirse en una nueva forma de mala fe, porque seguimos limitándonos a una definición rígida. Y es aquí donde las cosas se ponen realmente intrigantes. ¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado frases como «soy explosivo, no puedo cambiar, siempre fui así», como si quisiéramos cristalizar nuestra personalidad con la idea de un yo verdadero que los demás deben aceptar sin cuestionar? Parece convincente, ¿cierto? Pero, ¿realmente tiene sentido? Si Sartre estuviera aquí, probablemente nos reprendería por caer en esa trampa. ¿Sabes por qué? Porque para él, creer que tenemos un yo verdadero, fijo, es un gran autoengaño. Lo veía como una fe, una forma de convencernos de que no tenemos elección, de que simplemente somos así. Y en el fondo, eso es cómodo, ¿no? Es como si nos diéramos permiso para vivir dentro de un papel predefinido, fingiendo que no estamos tomando decisiones. Solo que ese confort tiene un precio: renunciar a la libertad de ser algo más. Ahora piensa, ¿cuántas veces has oído o dicho «es que yo soy así»? Parece inofensivo, pero puede ser una forma sutil de huir de la responsabilidad. Es como si estuviéramos diciendo que nuestros comportamientos están fuera de nuestro control, que son parte de una esencia inmutable. Sartre veía eso como una prisión, una forma de reducirnos a una caricatura de nosotros mismos. Insistía en que la creencia en una autenticidad fija nos impide abrazar quienes realmente somos, seres en constante transformación. Y ahí es donde todo se pone más interesante. Sartre argumentaba que nuestra libertad no es solo un regalo,
sino también una carga, una que nos obliga a enfrentar la vida de frente y asumir la total responsabilidad por nuestras elecciones. ¿Asusta? Claro, pero al mismo tiempo es liberador. Es la oportunidad de moldear nuestras vidas a partir de decisiones conscientes, en lugar de escondernos detrás de excusas como «yo soy así y punto». Vivir de esta manera no es fácil. Exige coraje para asumir riesgos y aceptar que las cosas no siempre saldrán como esperamos. A veces, incluso, pueden salir muy mal. Pero Sartre creía que la alternativa era aún peor. Una existencia atrapada en el conformismo. Esa sensación de que algo está fuera de lugar, como si estuviéramos distantes de nosotros mismos. Es el malestar de mirar hacia atrás y darnos cuenta de que vivimos representando un papel que ni siquiera entendimos. Nos recuerda al personaje Iván Ilich de Tolstoy. Siguió un guión social solo para, al final, darse cuenta de que todo era una ilusión. La gran pregunta es, ¿estamos realmente viviendo? ¿O solo nos aferramos a una idea de quién creemos que somos? Porque, al final, esa autenticidad que tanto buscamos, tal vez no esté en descubrirnos, sino en construirnos, un día tras otro. Sartre tenía razón. Vivir sin autenticidad es tan terrible. Él defiende que la angustia es el precio de una vida genuina. Pero, ¿realmente queremos tanto control sobre nuestra existencia? La idea suena tentadora, claro, pero ¿es tan deseable? Muchos aceptan esta perspectiva como una verdad en debates existencialistas, pero quizás vale la pena reflexionar. No todo lo que parece solución lo es en realidad. Hasta aquí, todo esto suena un poco intenso, ¿no? Pero calma, estamos hablando de nosotros mismos, y las cosas se ponen más intrigantes y complicadas cuando entran en juego otras personas. El caos de las relaciones humanas trae desafíos que pueden fortalecernos o desestabilizarnos. Si buscas una frase certera sobre la naturaleza humana, Montaigne es una excelente elección. En sus ensayos nos deja joyas como «No hay nada tan sociable y tan antisociable como el ser humano». Brillante. Él no solo teorizó, sino que sintió en carne propia cómo la soledad y la convivencia moldean nuestra esencia. Montaigne prefería el aislamiento, pero reconocía el impacto de los otros en nuestra conciencia. En la filosofía antigua, este tema era central. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto siempre reflexionaron sobre el peso de las opiniones ajenas. Vivieron en tiempos más duros que los nuestros y también lidiaban con el juicio de los demás. Y no necesitamos ir tan lejos en la historia. Mira a Franz Kafka. Su obra está cargada de angustia y preocupación por cómo sería percibido. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué es tan difícil lidiar con la mirada del otro? Sartre tiene una explicación muy interesante. Para él, nuestra identidad no es algo exclusivamente interno, sino profundamente influenciado por los demás. La interacción social no solo nos revela, sino que nos moldea. Sartre ve al otro como un espejo, una pieza esencial de la experiencia humana. La vida auténtica que él propone exige valor para aceptar esta dinámica, admitir que no somos islas y que nuestra esencia también nace en la relación con el otro. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar esta verdad? ¿Alguna vez te ha pasado estar completamente a gusto haciendo algo que te gusta y de repente sentir que te están observando? Es curioso cómo eso lo cambia todo al instante. Lo que era una experiencia simple y placentera se convierte en algo incómodo. Te das cuenta de que, así como observas el mundo, también eres observado, evaluado, tal vez incluso juzgado. No es solo un pensamiento pasajero, es una sensación que te invade por completo.
Sartre describió eso como un tipo de vergüenza, una reacción inmediata al darnos cuenta de que somos objetos bajo la mirada del otro. Recuerdo bien la primera vez que sentí eso. La vergüenza me tomó por sorpresa, porque sin querer comencé a verme a través de los ojos de los demás. Mi propia voz, que antes no me molestaba, de repente me pareció un desastre. Sartre y más tarde Jacques Lacan exploraron a fondo este sentimiento. Para ellos, gran parte de cómo nos vemos depende de cómo creemos que los demás nos ven. Y sí, es muy difícil, casi imposible, vernos como amables, talentosos o inteligentes sin alguna validación externa. Era más joven, estaba solo en casa, me encantaba cantar, aunque no tenía una gran voz. Lo hacía sin preocupación, hasta que un día noté que la ventana estaba abierta. Fue un shock. Tal vez los vecinos estaban escuchando. Lo que antes era diversión pura se volvió un gran bochorno. La vergüenza me tomó por sorpresa, porque sin querer comencé a verme a través de los ojos de los demás. Mi propia voz, que antes no me molestaba, de repente me pareció un desastre. Sartre y más tarde Jacques Lacan exploraron a fondo este sentimiento. Para ellos, gran parte de cómo nos vemos depende de cómo creemos que los demás nos ven. Y sí, es muy difícil, casi imposible, vernos como amables, talentosos o inteligentes sin alguna validación externa. Incluso hoy, cuando cometo un error público, como en un video, lo siento profundamente. Escribir una corrección en los comentarios no es solo un acto técnico, es un recordatorio incómodo del fracaso. Imaginamos a los otros pensando, ¿cómo no sabía eso en ese momento? Y así, nuestra autoimagen se moldea según cómo creemos que nos perciben. Y es ahí donde Sartre nos invita a reflexionar. Podemos confiar ciegamente en nosotros mismos y tener amor propio incondicional sin buscar, de alguna forma, esa confirmación en los otros. Muchos dicen que sí, pero para Sartre, la independencia emocional total es más una ilusión que una posibilidad real. Carl Rogers, psicólogo contemporáneo, fue más allá. Argumentaba que la manera en que fuimos tratados en la infancia tiene un enorme impacto en nuestra autoestima. Niños que se sintieron amados y aceptados tienden a desarrollar una autoimagen más positiva, que en el fondo refleja el cuidado y validación de los demás. Desde esa perspectiva, tal vez esa vulnerabilidad al ser observados no sea una debilidad, sino otra capa de nuestra humanidad. Una prueba de que estamos conectados y moldeados por las relaciones que construimos. Aceptar esto, con todo su dolor y matices, puede ser liberador. Cuando exploramos el existencialismo, especialmente a través de Sartre, vemos que sus ideas van más allá de la filosofía, tocan la psicología y hasta las prácticas terapéuticas. Nos hace enfrentar preguntas profundas y, al contrario de lo que podría haber dicho tu abuelo en una sobremesa, el existencialismo está lejos de ser una pérdida de tiempo. Sartre nos presenta un dilema fascinante. Por un lado, el mirar del otro puede despertar vergüenza, una incomodidad que nos desnuda de nuestras ilusiones. Es lo que él llama el ojo del otro. Pero por otro lado, ese mismo mirar externo muchas veces nos ayuda a validar quiénes somos. Sin él, podríamos caer en un vacío existencial insoportable. ¿Quiénes somos sin el reconocimiento de los demás? Esta tensión cobra vida en su obra A puerta cerrada, entre cuatro paredes, donde Sartre muestra cómo la falta de validación externa puede volverse una angustia brutal. Los personajes se ven obligados a encarar la terrible posibilidad de estar equivocados sobre sí mismos. Y peor aún, que sean los últimos en darse cuenta. En ese escenario,
La vergüenza y la inseguridad no son simples emociones, sino casi inevitables. El punto clave es que, aunque seamos libres para actuar y moldear nuestras vidas, gran parte de lo que llamamos yo no está bajo nuestro control directo. Nos guste o no, depende también de cómo los otros nos perciben. En el fondo, lo sabemos. No sirve de mucho proclamarme valiente si nadie más reconoce ese valor. Necesitamos el reflejo del otro para validar nuestras creencias sobre nosotros mismos. Y cuando hablamos de cualidades interpersonales, como la amabilidad o el atractivo, esto se vuelve todavía más evidente, porque la verdad de esas cualidades solo existe a los ojos del otro. Aquí es donde Sartre señala una ironía trágica. No podemos vivir sin los otros, pero tampoco es fácil vivir con ellos. El riesgo es querer escapar de esta tensión. Reducimos a las personas a etiquetas cómodas o a una imagen mental fija. Pero eso, por muy claro que parezca, es engañoso. Solo parece completo porque ignoramos algo esencial: la conciencia y la autonomía que hacen de esas personas seres humanos completos. Cuando transformamos a alguien en un objeto, perdemos de vista la complejidad de su existencia. Y eso nunca termina bien, ni para ellos, ni para nosotros. Jean-Paul Sartre, el filósofo de las libertades y de las angustias que las acompañan, tenía un punto esencial. Relacionarse auténticamente con los demás no se trata solo de ser uno mismo de manera simplista. La autenticidad, en este contexto, es un compromiso profundo. Y sí, un poco aterrador. Se trata de afrontar el miedo al juicio y resistir la tentación de reducir al otro a algo predecible, o peor aún, insignificante. En lugar de eso, es un llamado a reconocer la autonomía del otro y permitirle que también nos vea a nosotros. Encontrar ese equilibrio no es un camino cómodo, pero es profundamente humano. Si conoces la idea del yo y tú de Martin Buber, aquí hay ecos claros. Sartre describe un tipo de conexión que exige vulnerabilidad real. Ese coraje de exponerse al riesgo de ser malinterpretado o incluso rechazado. Porque, en el fondo, de eso se trata. Somos juzgados todo el tiempo, y eso es inevitable. Pero para Sartre, intentar huir de ese juicio, fingir que no necesitamos el mirar o la validación del otro, puede ser aún más perjudicial. Es como negarse a uno mismo la oportunidad de ser visto como un ser humano completo, y al mismo tiempo impedir que el otro lo sea también. Y ahora, hablando de libertad, autenticidad y elecciones, déjame hacerte una invitación práctica. Suscríbete al canal, dale like al video y comparte esta reflexión con alguien que también pueda estar enfrentando sus propias preguntas existenciales. Porque cada clic tuyo es como una pequeña elección, una decisión consciente de seguir construyendo este espacio de pensamiento colectivo. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás dispuesto a enfrentar tu sombra, a reflexionar sobre tus decisiones, tus miedos y tu libertad. ¿Y sabes qué? Eso no es debilidad, eso es coraje. El coraje de aceptar que vivir no viene con un manual de instrucciones, pero que tú puedes escribir el tuyo, a tu manera. Gracias por compartir este momento conmigo. Y recuerda, cada decisión que tomas es una pincelada única en la obra de tu vida. Y esa obra, incluso con sus borrones, siempre será extraordinaria. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto